diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de... Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a Mil Voces. Bueno, mañana paro nacional convocado por la CGT de Hugo Moyano, la CTA de Pablo Michelis y la CGT de Luis Barrio Nuevo. Yo quiero hacer una salvedad primero porque vamos a tener a dos personas hoy charlando sobre este tema del paro. Alguien que está a favor y es convocante del paro y alguien que está en contra del paro decretado. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque lo tengo aquí a Claudio Dele Carbonara, que tal como te va, metrodelegado de la línea B. Que no necesariamente, entiendo yo, él me lo va a explicar ahora mejor seguramente, representa o expresa esta convocatoria del paro desde Barrio Nuevo y desde Moyano. Le voy a preguntar de todos modos a él. Y también vamos a estar hablando con Humberto Rodríguez, secretario adjunto de ATE Capital, que a pesar de ser de ATE, que es uno de los gremios convocantes, que está dentro de la CTA de Micheli, está en contra de esta medida de fuerza. En un ratito vamos a charlar con él. Primero arranco con Claudio Dele Carbonara. ¿Qué tal, Claudio? A ver, ¿convocan ustedes con el mismo perfil de Moyano Barrio Nuevo o tienen un perfil propio para convocar mañana la huelga? No, nosotros llamamos a participar de la huelga a pesar de Moyano, a pesar de Barrio Nuevo y a pesar de Micheli. Lamentablemente, los que dirigen estas centrales sindicales son ellos. Nos gustaría que las dirigieran otros trabajadores con otros métodos, pero siguen siendo centrales sindicales. Los reclamos que se levantan son reclamos genuinos de la clase obrera, muchos de ellos muy sentidos. Y nosotros llamamos a pelear por esos reclamos, sumándole algunos que se han olvidado, que para nosotros son muy importantes. O sea, está la cuestión del impuesto al salario, pero también está la cuestión del trabajo en negro, que afecta casi al 40% de los trabajadores en la Argentina, la cuestión que tiene que ver con suspensiones y despidos que se empiezan a ver muchísimo más claramente, sobre todo en el sector industrial, como se pudo ver en Lear, como se ve en Donnelley con fábricas que cierran. Entonces, para nosotros, el ajuste que hay, la inflación, la suba de los precios, ha hecho que la situación de los trabajadores sea, en algunos casos, insostenible. Entonces, nos parece que hay que salir a reclamar, que hay que salir a pelear, a pesar de aquellos que lo convocan. ¿Te genera motivos sobran para hacerlo? ¿Te genera una incomodidad extra que el convocante sea poner en Barrio Nuevo o uno de los convocantes sea Barrio Nuevo? Ni extra ni no extra. Lo que nosotros decimos es que los trabajadores, digamos, el mecanismo que tienen es salir a protestar, salir a pelear, organizarse. Nos gustaría, obviamente, que, como te decía, nosotros peleamos por recuperar primero los sindicatos de manos de estos dirigentes burocráticos históricos, como hicimos nosotros en el sindicato, o construyendo un sindicato en el subte. Nos gustaría recuperar las centrales, para eso estamos también, obviamente yo desde mi organización, desde el PTS, soy militante del PTS, peleando por recuperar esas centrales sindicales. También hay que señalar que tanto las centrales sindicales que convocan como las que no, la de Yasky, la CTA de Yasky o la CGT de Caló, tampoco han hecho nada para tomar en sus manos los reclamos de los trabajadores. Nosotros creemos que tenemos muchísimos motivos para salir a reclamar, para salir a pelear. Como te decía, inclusive nosotros como subterráneo tenemos problemas específicos que queremos también poner como reclamo en esta medida, que atañen a las persecuciones que estamos sufriendo por parte de la empresa, por parte de SBASE, que es un organismo que depende del gobierno de la ciudad, porque hay suspensiones, hay descuentos, hay causas abiertas contra los trabajadores y contra delegados con multas que van hasta 25.000 pesos por salir a reclamar lo que nos corresponde. Hubo inclusive un despido de un trabajador. O sea, tenemos muchos problemas. Lamentablemente no nos queda otra forma que salir a reclamar que haciendo paro. Más allá de quién lo convoque, insisto, nosotros vamos a estar participando también con los piquetes que se han organizado en diferentes lugares de la ciudad y del conurbano, porque nos parece que, insisto, hay motivos de sobra para salir a reclamar ante un gobierno que, como ellos mismos se definen, son pagadores seriales, le han hecho ganar a las empresas como nunca en la historia, que se la han llevado en pala, pero cuando hay que pagar esta crisis, la intentan descargar sobre los trabajadores. A ver, Claudio, has venido varias veces al programa, nos conocemos, conozco tu trayectoria, tu militancia, de hecho recién decía soy militante del PTS. Si haces un balance general de los gobiernos kirchneristas, ¿sí?, con la vuelta a las paritarias, por ejemplo, todos los gobiernos kirchneristas, digamos, que comenzó hasta ahora, han sido una mala experiencia para la clase obrera, han tenido más perjuicios que beneficios. ¿Hay alguna valoración positiva de este proceso o ustedes son opositores del primer día y no reconocen absolutamente nada? Lo primero que te tengo que aclarar es que nosotros luchamos por un gobierno de los trabajadores.
desde ese punto de vista, tanto los gobiernos kirchneristas como cualquiera de los otros no son gobiernos de trabajadores. En ese punto nosotros tenemos una enorme diferencia. Vos mencionabas los de las paritarias. Algunos compañeros propios del sindicato, inclusive algunos dirigentes del sindicato, nos plantean esto como una gran virtud. Digo, es un derecho que tenemos los trabajadores a discutir las paritarias. O sea, no se puede presentar esto como un gran mérito. Nosotros creemos que es lo mínimo que se puede esperar del sistema que los capitalistas han creado para tener a los trabajadores como parte o como el engranaje que produce las ganancias. Si vos me decís si hay positivo o no, habría que preguntarle, como te decía, a casi el 40% de los trabajadores que en la Argentina todavía tienen trabajo en negro, precario, sin contrato, sin derecho a organizarse, sin siquiera tener obra social. Tendríamos que preguntarle a los que se están quedando sin trabajo o a los que están siendo suspendidos y a los que, como en LEAR, salen a pelear y a defenderse, no solo lo despiden, lo suspenden, sino que aparte son atacados por las patotas de la burocracia sindical, en este caso de LEAR, del ESMATA, de Piñanelli, que es uno de los sindicalistas que apoyan al gobierno, y después de que la patota lo atacan a los trabajadores, a través del Ministerio de Trabajo se convalida una asamblea rodeada de policías, de patota, para expulsar a los delegados que han sido votados democráticamente. O sea, lo que nosotros vemos es que este gobierno tiene un relato muy bueno, bien armado, pero es un relato que hace agua por todos lados. Hay una duda objetiva, digamos, sobre la realidad objetiva de lo que sucede en el país. Yo veo al grupo de los 6, ¿sí?, que son las cámaras patronales de este país, que enfrentan al gobierno y que de hecho creo que hacen bastantes cosas para desestabilizarlo. Objetivamente me parece que también es un enemigo de la clase obrera, ¿no? Digo, estas cámaras patronales, en una lectura clásica de izquierda. ¿Por qué ustedes le harían paro a un gobierno que tiene esos enemigos? Es que no creemos nosotros que sean los enemigos del gobierno. Como te decía, hay que agarrar los videos y ver cómo la presidenta plantea que este ha sido el gobierno que le ha hecho ganar mucha más plata que nunca en la historia a los empresarios, que se le han llevado en pala, tienen exenciones, tienen impuestos que no pagan, etcétera, etcétera. Yo no creo, por eso te digo, es un relato que está muy bien armado, que para presentarlo le dará algún rédito al gobierno, pero en la realidad no son enemigos. Se puede ver inclusive con esto que te digo, Donnelley o LEAR, son empresas que el propio gobierno sigue sosteniendo. LEAR, una empresa de capitales estadounidenses que están vinculados con los fondos buitres, como le gusta decir al gobierno, y que sin embargo el gobierno protege con la gendarmería, inclusive con Bernie a la cabeza, reprimiendo a los trabajadores cuando salen a pelear por su puesto de trabajo. Estamos hablando de familias que se quedan sin comer, de familias que se quedan sin trabajo, y el gobierno defiende a esa patronal. O sea, obviamente que las cámaras empresariales siempre quieren más, pero este gobierno le ha dado muchísimo, le sigue dando muchísimo, y por el otro lado los trabajadores vemos todos los días cómo nuestro poder adquisitivo, nuestros derechos son pisoteados, vamos perdiendo. Inclusive el problema el ajuste que están intentando descargar no es solo a través de la inflación, de la suba de precios, del impuesto al salario, de la tercerización, etcétera, sino con represión, que es lo que se ve cotidianamente, no solo en la General Paz o en la Panamericana con Bernie, la Gendarmería, la Bonaerense, la Federal, sino también aquí de conjunto con Macri, como se vio hace pocos días ahí en la Villa Papa Francisco, donde tanto la Gendarmería Nacional como la Metropolitana desalojaron a las personas que lo único que piden es tener una vivienda digna. Claudio, bueno, mañana la jornada va a ser una jornada seguramente intensa. Desde acá, bueno, ojalá que sea con paz, que suceda lo que tiene que suceder, una huelga garantizada por la Constitución. Te quería agradecer que hayas estado acá. Gracias a usted. Lo que quería aclarar es que nosotros en la línea B se ha votado el paro por inmensa mayoría. En todos los sectores del subte la inmensa mayoría de los trabajadores está a favor de parar, más allá de una posición propia de la directiva que lamentablemente ha perdido la independencia política, no se basa en la votación de las asambleas, pero como se vio en los últimos 2 paros nacionales, la inmensa mayoría de los trabajadores del subte va a parar, la línea B no va a funcionar y seguramente el resto de las líneas pueda llegar a funcionar, pero con muchas demoras. Claudio, muchas gracias por estar acá. Muy amable. Bueno, voy a hablar entonces ahora con Humberto Rodríguez, él es de ATE, secretario adjunto de ATE Capital, y que
no están de acuerdo con el paro, no van a participar del paro. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? A ver, ¿cuáles son las razones por las cuales ustedes no adhieren, digamos, a esta convocatoria de Moyano y Barrio Nuevo y de otros sectores, digamos, ¿no? Estábamos recién escuchando a Dele Carbonara, ¿no? Sí, a ver, como vos decías ahora, ¿no? Nosotros no adherimos porque no estamos de acuerdo. No quiere decir que no respetemos otras posiciones o que estemos en contra de, pero sí con el mismo nivel de respeto tenemos convicciones que nos llevan a plantear, y que es una posición mayoritaria en nuestro gremio, desde los sectores de trabajo y desde los cuerpos delegados, nos llevan a plantear que todo paro es político, y eso está muy bien. Una comisión interna de una fábrica, cuando se planta para defender puestos de laburo o condiciones de trabajo, está defendiendo la dignidad de esos compañeros y transformando la realidad de esa familia, o sea que es política. Todo paro es político, pero nosotros entendemos que este paro tiende más, por las reivindicaciones que más se escuchan, por las referencias que más aparecen, tiende más a ser un paro político corporativo que un paro político sindical. Está bien hecha la cuestión, porque cuando yo le presentaba a Dele Carbonara, claramente expresa una posición política, él decía militante del PTS, y su discurso es más o menos el mismo, hace muchos años, digamos, es consecuente en esa mirada de las cosas. A mí lo que me llama la atención es que otros sectores convoquen a un paro contra este gobierno cuando los convocantes son Luis Barrio Nuevo. Vamos a ponerlo en estos términos, porque entiendo que otros pueden pensar que Hugo Moyano quizá tiene otras características o otra tradición, otra historia. Pero Luis Barrio Nuevo me sorprende, digamos, que el tratamiento suave, incluso, que le dan los mismos medios que en su momento se han encargado, se han ocupado de su figura, ¿no? Digo, ¿cómo podemos pensar hoy todavía que Luis Barrio Nuevo puede ser dirigente de trabajadores? Yo no sé si es dirigente, tiene un cargo. Dirigente es tener representatividad y legitimidad, es otra cosa. Pero nosotros, cuando hablamos de paro político corporativo más que paro político sindical, nos referimos a qué demandas se levantan más y cuáles no aparecen, qué consignas se plantean fácilmente sin profundizar el debate. Nosotros nos gustaría que esté más el tema de precariedad laboral, de tercerización, que esté más el tema del primer laburo, cómo entran al mundo del trabajo los jóvenes, que esté más planteada la cuestión de las empresas recuperadas, la verdad que no aparece, de las organizaciones de la economía popular, las cooperativas. Hoy hubo una marcha en la Ciudad de Buenos Aires de 3.000 cartoneros, y esto no es agenda. Entonces, nos parece que esas cuestiones no aparecen, y aparecen otras en manera de un consignismo facilista. 82% móvil, estamos de acuerdo con la movilidad jubilatoria y con una jubilación digna. Ahora, discutamos en la nueva realidad del sistema previsional argentino, que ha tenido todas unas modificaciones en la última década, cómo se habilita la movilidad jubilatoria. ¿Qué entendemos por eso? Porque la verdad que hay un montón de mecanismos de seguridad social nuevos, progresivos, para el pueblo y para los laburantes. Cuando hablamos también de salario, no es ganancia. El salario no es ganancia. Entonces nosotros lo que entendemos ahí es cómo nos hacemos cargo los laburantes de la discusión del sistema impositivo, cómo nos hacemos cargo de la recaudación impositiva que el Estado tiene que tener para que ese Estado se pueda parar frente al grupo económico, pueda redistribuir el ingreso y no se lo lleven puesto como al alfonsinismo cualquier corrida cambiaria. Entonces eso, uno es laburante y está parado en este país y tiene que pensar esos problemas también. Digamos, ¿no? La misma pregunta que le hacía a Claudio. Como trabajador de ATE, ¿vos considerás que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han perjudicado a la clase trabajadora? Mirá, nosotros lo que vemos en el día a día es que puede haber muchas asignaturas pendientes, pero yo lo que veo en mi barrio, con mis compañeros de laburo, en el gremio, la verdad que veo más laburo, veo más dignidad. Veo gente que estaba en la calle que hoy por lo menos tiene un puesto de laburo, se puede organizar de manera cooperativa. La verdad que creo que no nos regaló nadie esto. La negociación colectiva, como mire, las leyes pueden estar escritas. Ahora, los derechos no se mendigan ni se recitan, se conquistan. Y a la clase trabajadora le salió muy cara la dictadura. Entonces, la verdad que obvio que tiene que haber negociación colectiva, y la verdad que no es tan obvio. Hubo más décadas donde no la hubo que donde sí la hubo. Y la negociación colectiva es
la gran bancada legislativa de los laburantes, es donde nosotros podemos generar leyes, convenio colectivo, condiciones de trabajo dignas. Entonces, me parece que es muy simplista, tanto por derecha como por izquierda, tirar consignas que hay que problematizar más. Por eso decimos, también cómo se construyen los planteos. A nosotros nos parece que hay más anuncios desde los medios, desde las cúpulas, de arriba para abajo, que construcción con los laburantes hacia el conjunto de la sociedad. Entonces el paro termina siendo más corporativo que sindical, porque termina pesando más el interés de algunos dirigentes que tienen cargos formales, y aquí hay que distinguir entre distintos, ¿no?, dirigentes. Barrio Nuevo y Venegas, yo la verdad que en los 90 no lo vi. Y si tenía que vinarlo, la verdad que iban a estar a la vereda enfrente. Moyano parece que está en un momento de una apuesta sindical, política, que hace que se pare de otra manera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con estos dirigentes que hoy discuten el tema impositivo? ¿Qué pasó en la coyuntura de la 125? ¿De qué lado se pararon? Porque si salario no es ganancia, perfecto. ¿De dónde sacamos? Para que el Estado sea soberano, para que el Estado pueda intervenir, para que el Estado pueda construir dignidad. La verdad es que no lo dicen. Me comentaba fuera del aire un plenario que hubo en ATE. Sí, digo, nosotros entendemos que en esta etapa de avance que a nivel nacional y latinoamericano todo nuestro pueblo está tratando de parir con mucha complejidad y desafío, el rol de los trabajadores es indelegable. Digo, nosotros ahí nos vamos a resignar protagonismo. Hay movimientos sociales, hay un montón de actores que son parte de los procesos históricos, pero los laburantes son un rol preponderante. Somos la columna vertebral. ¿Y qué pasa? Cuando los laburantes se organizan, cuando se gana en libertad sindical, se tiene que ganar en debate y en democratización de las organizaciones. Y esto es un reclamo que tampoco aparece, ¿no? ¿Cómo hacemos para discutir también democráticamente hacia adentro de los gremios? Y bueno, cuando pesa más, en vez de que el gremio sea una herramienta para el conjunto de los trabajadores, termina siendo el reinado de algunos dirigentes, esa lógica corporativa lleva a las prácticas burocráticas. Nosotros el otro día fuimos a debatir un plenario, entendemos que una posición mayoritaria, no lo pudimos hacer porque nos encontramos con Pato Vic y Barra Brava. La verdad que en la tradición de ATE esto es una mancha que nunca ha sucedido. ¿Que respondían a Micheli? Que respondían al ala michelista. Ajá. No había condiciones, no se pudo dar el debate. Por lo tanto, nosotros lo que comunicamos como parte de la conducción y de nuestra agrupación, que es la Verde, la histórica de ATE, la de Germán Abdala, la Verde de Germán, es que entendemos que la posición mayoritaria es la no adhesión por todas estas variables que te estoy explicando, pero también denunciando, sobre todo nosotros no vamos a hacer denuncias judiciales ni penales, no vamos a apuntar con el dedo, sí vamos a apuntar, claro, a los dirigentes que tienen responsabilidad política, pero lo queremos hacer público para que no haya violencia. Es decir, lo queremos hacer público porque no queremos que el sindicalismo aparezca en los medios de la mano de la violencia, queremos que el sindicalismo aparezca en los medios con agenda, con iniciativa, con propuesta, democratizándose. Entonces este es el mejor lugar que pueden tener los gremios hoy en una etapa histórica que nos llena de desafíos y también, digo, como laburante nos llena de orgullo. Humberto, gracias por estar acá. Bueno, mañana ustedes entonces no paran. Nosotros no adherimos, no paramos y bueno, un saludo a mis compañeros de laburo, a los compañeros del gremio y a la gente del barrio y a mi familia. Gracias. Gracias por estar acá. Bueno, nosotros nos vamos ahora a un corte. En un ratito vamos a estar charlando sobre el desalojo del barrio Papa Francisco y también sobre el tema buitres, que más allá del paro obviamente no sale de la agenda. En un ratito nomás, después del corte. Diciendo más en los medios que mis canciones en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error. Segundo bloque de Mil Voces y vamos a hablar sobre el desalojo del barrio Papa Francisco. Ustedes han visto las escenas, han visto lo que ha ocurrido allí. He conocido historias personales de alguna gente que estaba viviendo en ese lugar, historias muy tristes, ¿sí? Historias de familias que ese día no pudieron mandar a sus chicos a la escuela, que desapareció la mochila de los chicos, digamos, una verdadera tragedia familiar, tragedia íntima, estaban alojados allí y bueno, hubo un accionar bastante criticado, por suerte. Esto creo que es meritorio, digamos, la crítica que ha recibido, por lo menos lo que ha sido
el desalojo violento de todo ese predio. Es un tema muy complejo también, y tengo acá a 3 personas que saben del tema, han tomado posición frente a esto. La tengo aquí a Gabriela Alegre, legisladora del Frente por la Victoria, gracias por estar acá, a Javier Gentilini, legislador del Proyecto Sur, y al defensor del pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Pressman. Bueno, muchas gracias por estar acá. A ver, ¿qué es lo que, después de las imágenes, de lo que vimos, ¿sí? ¿Cómo evoluciona esto? Todavía creo que hay 20 o 30 familias, ¿no?, allí junto al predio esperando algún tipo de solución. Y me sorprendí hoy leyendo, creo que un mail que hizo circular Gustavo Vera, que aparentemente sería del Papa, que dijo el Papa que lloró cuando vio las imágenes del desalojo. No sé quién quiere empezar. Gabriela, vamos a empezar por las mujeres. Sí, la verdad que nos sorprendió a todos el último fin de semana que introspectivamente y de repente se decidiera el desalojo de este predio. Para mi gusto hubo una construcción mediática de la situación en la cual se produce el desalojo, generando, digamos, por supuesto que hubo y hay hechos delictivos todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares de nuestro país, pero bueno, generando como una estigmatización de quienes estaban en la toma, y bueno, finalmente se justifica desde este lugar un desalojo muy violento, donde, ya que vos nombraste al Papa, podríamos decir que pagaron justos por pecadores, porque lamentablemente no se persiguió específicamente a quienes estaban cometiendo delitos o podrían ser sospechados de haber cometido delitos, sino que se persiguió a personas, a los pobres de toda pobreza, aquellas personas que están excluidos de nuestro sistema y que estaban así ocupando esa tierra porque no tienen vivienda, porque no hay un Estado que les resuelva la situación de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y nada, vimos esas imágenes tan terribles y tan dramáticas que bueno, que hoy también nos dejaron con personas, con familias que todavía, por lo menos desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos respuesta de cuál va a ser su situación y qué el Estado de la ciudad les va a dar para garantizarles un mínimo de dignidad en sus vidas en cuanto a, por supuesto, la situación habitacional que están atravesando, pero también la situación en cuanto a su derecho a la educación, en cuanto a los niños, porque había muchos niños que vieron interrumpida su asistencia a las escuelas y bueno, y su derecho a la salud y a los derechos básicos que todos los habitantes deben tener cumplidos, ¿no? Claudio Pressman. La verdad que coincidiendo en algunas cosas, como decía la diputada Alegre, es una situación muy compleja, es una situación muy triste, el frío, el abandono, la gente en situación de calle, donde también, como decía ella, se mezcla un poco aquellos que se aprovechan y se meten ahí y venden vivienda. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces ahí con el defensor del pueblo titular, el doctor Alejandro Amor. Hemos estado largas horas y la verdad que uno ahí ve lo peor de un Estado, ¿no? Lo que yo creo es que debiera haber una responsabilidad de todos los dirigentes políticos y los dos estados juntos debieran dar una solución. No se puede tomar una decisión, si bien era legal, nadie discute que la jueza tiene la prerrogativa de hacerla y la orden estaba dada, hacerla con esa imprevisión, debiera haber sido previsible, ¿no? Hoy hay gente en lugares transitorios que no saben mañana dónde van a estar. Y esa es nuestra preocupación, imagino que la de los diputados también, ¿no? Hay que seguir avanzando y viendo cómo hacemos. La crisis habitacional es muy grande, no es un problema solamente de este gobierno, sino viene arrastrándose hace muchos años, pero toda la política junta debe empezar a dar soluciones, ¿no? Esto que decía Gabriela, los chicos que mañana no saben a dónde van a estar, ¿no? Y con frío, y con hambre, y una cosa muy compleja, donde delincuentes se meten y venden terrenos. Y una cosa más grave aún, terrenos que estaban absolutamente contaminados, donde los chicos se enferman y tienen un desarrollo muy complejo para sus vidas futuras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, sumo a lo que plantearon ellos, el hecho de que este operativo de desalojo nunca jamás se hubiera podido realizar si no hubiera sido con acuerdo de tanto el gobierno local como el gobierno nacional. Sin el respaldo operacional de la Gendarmería, la Metropolitana no podría haber llevado adelante el desalojo. De hecho, en los 6 meses prácticamente que tuvimos desde cuando se impidió que el desalojo se produjera final de febrero, ¿no? Exacto, sí, finales de febrero, hasta acá
Concretamente el problema era que no había coordinación desde el punto de vista operacional entre las distintas fuerzas de seguridad para llevar adelante el desalojo, porque claramente la metropolitana no lo puede llevar adelante, no está en capacidad de llevarlo adelante. Es a partir del concurso de la Gendarmería que esto se pudo realizar. Desde ya que nosotros estuvimos en contra, porque siempre planteamos que si la remediación del suelo, a partir de que está contaminado por el cementerio de autos que estaba ahí, o la parte que estaba ahí, porque todavía hay una parte sí, que la Villa 20 también tiene terrenos contaminados, no solo el terreno tomado, exacto, ¿no? Y la Ciudad de Buenos Aires no hace nada para poder remediar esa situación. Absolutamente de acuerdo. La discusión al respecto de la remediación, que se dio en diferentes instancias, con los vecinos, con la Defensoría del Pueblo, con legisladores de los distintos bloques, e inclusive con algún que otro funcionario del Ejecutivo, alguna que otra vez, siempre era en relación a si se podía remediar el suelo con los vecinos, haciendo una especie de sectorización del proceso de saneamiento, o si había que desocuparlo de manera total al predio en cuestión para poder llevar adelante la remediación. Muy bien. Más allá de que estamos absolutamente en contra del desalojo compulsivo, que incluso tuvo un conato de represión tremendo, del cual fue víctima primaria, no el único, un legislador. Sí, igual que no sé. También. Bueno, lo fue. Sí, igual creo que es más grave la situación que están atravesando. Pero yo lo menciono nada más después. Eso tiene que ver con la brutalidad de la metropolitana, con la impericia y con lo mal que hacen los operativos. En el marco de todo el desalojo. Pero digo, más allá de eso, y yendo a lo que quiere Gabriela, que me parece muy bien, que es cómo vamos de acá para adelante, el principal obstáculo que siempre se planteó para no avanzar en el plan de urbanización, que implica previamente la remediación del suelo, era la presencia de los vecinos ocupando el predio. Muy bien. Discutido o no, estando de acuerdo nosotros o no, ya no importa porque el hecho ya ha sido consumado, lo concreto es que los vecinos no están más. Así que ahora lo que hay que hacer es ponerse a sanear el suelo para que en el tiempo, digamos, que efectivamente esto se concrete, se pueda llevar adelante el plan de urbanización. Te sumo una cosa más. Una cosita. Los diferentes planes de urbanización que hay en danza y que se están discutiendo, todos giran en torno a aproximadamente 2.000 viviendas que se puedan construir en ese predio. Las familias que están censadas por el Instituto de la Vivienda y del cual la Defensoría fue veedora son entre 700 y 800. Eso nos permitiría poder cubrir las viviendas que hacen falta para los vecinos del denominado barrio Papa Francisco y contar con 1 millón, 1 millar o más de 1 millar para empezar el proceso de urbanización o encadenar el proceso de urbanización del conjunto de la Villa 20. Ahora, Gabriela, acá hay una cuestión, obviamente, uno repudia la represión, el desalojo, la topadora. Digo, la imagen de la topadora creo que no la vamos a olvidar más, ¿sí? Claro. Ahora, realmente de fondo acá hay un debate por el tema de la vivienda. Por supuesto. Sí, claro. Si hay algo que no hizo Macri en Capital son viviendas sociales. Permanentemente los presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires tienen una subejecución en el área de vivienda. En general, el gobierno de Macri no ejecuta más que el 20 o el 30% si uno va a los distintos años de la gestión de Mauricio, de Macri desde el 2007 a mí me preocupa hasta hoy. La legislatura le aprueba una cantidad de millones de pesos para ejecutar en planes de vivienda, en construcción de vivienda, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ejecuta más que el 20 o el 30% de ese presupuesto. Eso es un clásico que se repite año a año, porque evidentemente hay un tema con el PRO, más allá de que obviamente gana elecciones, que tiene una desatención y una falta de prioridad por la situación de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad es alarmante. En eso creo que coincidimos todos. Yo lamento que no haya hoy aquí en esta mesa un legislador del PRO para poder dar su posición, pero hay poca respuesta hacia esto. Y la verdad que la política de vivienda es el lugar donde el gobierno de Mauricio Macri invitaron y no quisieron venir. Pero bueno, nosotros vemos permanentemente con impotencia desde la legislatura, como nosotros aprobamos año a año, y en esto en general los sectores de la oposición hemos coincidido en la necesidad de una política clara de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de Macri no lo pone como prioridad, traslada partidas desde el presupuesto de vivienda a comunicación social, a publicidad, a distintas cosas que para ellos sí son prioridad, pero no el tema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, que además se podría remediar no solo con la construcción de vivienda nueva, sino teniendo en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 300.000 personas que viven en situación precaria en cuanto a su problema habitacional, y además tenemos, por ejemplo,
la misma cantidad de viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires, de viviendas que nosotros lo que proponemos, y tenemos leyes del diputado Cabandier y otras leyes al respecto, de gravar la vivienda ociosa, de ponerle un impuesto mayor, porque la verdad que si pusiéramos eso en el mercado, esto podría solucionar el problema habitacional de muchísimas familias. Nos parece muy Tengo bien. un minuto para cada uno. Claudio, Nos parece muy bien Javier. todo esto, pero hay que actuar urgente porque hoy hay gente en situación de calle. Tenemos problemas reales, la gente mañana no sabe dónde va a ir, me parece muy bien y hay que debatir. La legislatura es el ámbito natural para resolver estos problemas. La política debe hacerse cargo definitivamente del problema habitacional. Como dijo la diputada Alegre, no solamente es un problema de los que menos tienen, sino también es un problema de aquellos que tienen el problema de tener que alquilar su vivienda y no tener la plata para alquilarla. El problema de la vivienda es un tema esencial y central, casi un derecho humano que se está violando. A ver, Tres líneas totalmente deficitarias en materia de vivienda por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno, que tiene que ver claramente con la falta de una política de Estado para la urbanización de villas de la ciudad. Segundo, la falta de condiciones para el acceso a la vivienda de interés social del sector medio, bajo y bajo, estamos novillero, que claramente no tiene la oportunidad de acceder, digamos, a políticas de vivienda. Una prueba es que en los últimos 10 años, guarda que no se circunscribe solamente a los turnos de Macri, pero el promedio ha sido de 200 y piquitos de vivienda por año. Es decir, en los últimos 10 años, la Ciudad de Buenos Aires ha construido un poco más de 2.000 viviendas. ¿Estamos? Y en realidad, hoy lo que se plantea, digamos, muy grandilocuentemente es el tema de las soluciones habitacionales vía los créditos hipotecarios del Banco Ciudad, que también se dan en una escala absolutamente menor y no atienden el problema en su real escala e envergadura. Y la última línea deficitaria tiene que ver con la falta de rehabilitación de los grandes complejos de vivienda de interés social de los años 60, 70 y 80, que están en un estado absolutamente ruinoso y que implican un fenomenal parque habitacional. Doy solamente un ejemplo. El complejo de Soldati tiene 3.200 unidades habitacionales, con lo cual ahí podemos hablar de que están viviendo entre 12.000 y 15.000 personas, en estado ruinoso. Y así como Soldati hay varios barrios más, ¿no? Gabriela, el final. La verdad, tenemos mucho para hacer en vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un gobierno que la verdad, un gobierno de la ciudad que se interesa poco por esa situación. Nosotros tenemos muchos proyectos en la legislatura. Ahora lo que urge es solucionar el problema de estas familias que quedaron en la calle, que están en paradores de la ciudad, que el gobierno de la ciudad debe darles una solución de alguna manera, porque la verdad que no es justo. Y que paguen personas que son humildes de toda, digamos, que están faltos de todos sus derechos y que no son los delincuentes que trataron de instalar que son. La verdad que no podemos pensar, hay unas situaciones muy complejas en las villas de la ciudad, pero no podemos tildar a todos de delincuentes. La verdad que lo que más genera violencia en nuestra sociedad y en nuestra ciudad es cuando estigmatizamos a personas que están lejos de ser violentas, y tenemos que trabajar mucho por esto, y le pedimos al gobierno de la ciudad que no confunda a los tantos, y que además la Policía Metropolitana persiga a quienes tienen que perseguir, porque hoy estuvo en todos los diarios que hay un grupo de narcotraficantes en el mismo lugar de la toma que no fue desalojado y que todavía están allí. Eso es lo que todos queremos. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en otro programa seguramente hablando de lo mismo. Ojalá que sea por algo mejor, ¿sí? Porque se hizo un plan de vivienda, porque la gente volvió a su casa, porque los que hoy están en la calle puedan tener amparo, ¿no? Ojalá que podamos charlar sobre eso también. Ahora nos vamos a una tanda. Cuando volvemos vamos a estar con el abogado en Derecho Financiero Sebastián Soler, un especialista. Vamos a hablar sobre el tema buitres. ¿Cuál es la situación hoy con los holdouts? ¿Cuál es la situación con Griesa? ¿Qué es lo que va a pasar de acá en más después del corte? Diciendo más en los medios que mis canciones, me voy dando cuenta de mi error. Tengo una familia unida. Bueno, demasiado unida. Entonces tenemos que mantener el cabello oliendo rico, ¿cierto? Sí. Por eso usamos Head & Shoulders, que mantiene el cabello 100% libre de caspa y además huele delicioso. Prueba la nueva fórmula de Head & Shoulders. Pelo hasta 100% libre de caspa. Ahora, con una fragancia irresistible. P&G. La mejor experiencia de protección femenina que he tenido. Nueva colección Always Platinum. Con cubierta seda sec. Absorbe en un segundo y elimina olores por horas. Nueva colección Always Platinum. P&G. El cuerpo del hombre es un terreno irregular. Nueva Gillette Body. La primera afeitadora para el terreno del hombre. Cabeza redondeada para lugares difíciles. 3 bandas lubricantes para mejor deslizamiento y mango ergonómico para máximo control. Nueva Gillette Body. Creada para el terreno del hombre. Gillette, lo mejor para el hombre.
Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición agosto. Camino a Europa. Te mostramos cómo recorrer París a full y las claves para disfrutar de las mejores escapadas a Berlín, Oporto, Estambul y Valencia. Además, de Dubái a la India. Un recorrido mochila al hombro. Santiago de Chile. Una hoja de ruta por la ciudad y la precordillera. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Vivir sin fronteras. Lonely Planet. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-5663. Glade Aceites Naturales presenta Currículum del Hogar, Casa Familiar. Doctorada en familias numerosas, primer departamento, disponibilidad para la conversación full time, distintas y únicas. Así son las casas, como Glade Aceites Naturales, que contiene 100% fragancia y la más amplia variedad que mejor va con tu hogar. Elegí la tuya. Este sábado, Lengua Viva. Toc, toc, toc. Abro la puerta y es el director. Y me dice, no hagas ruido porque las otras Evas todavía están en el teatro, pero quedaste. ¿Y vos? Sí. Y yo lo abracé, me emocioné y él enseguida me hizo, bueno, te esperamos abajo. Y se jefe con el inglés. Y en este programa, Elena Roger. Soy cantante bailarina y tenía muchas ganas de poder decir que era actriz, pero no lo era, yo sabía que no lo era. Lengua Viva, con la conducción de Diego Ramos. Este sábado a las 21 por CN23. Los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor de estar loco. Último bloque de Mil Voces, lo tengo a Sebastián Soler. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Experto en Derecho Financiero Internacional. Alguna vez creo que compartió aula con Barack Obama, ¿es así? Hace muchos años, en Harvard. Así que algo entendemos de lo que vamos a hablar, al menos estamos hablando con materia autorizada. Alguna vez lo estudié. A ver, la Argentina está en una situación delicada, entre otras cosas, digo, por el fallo del juez Griesa. Pero también es cierto que han aparecido jugadores globales del mercado de los bonos, no sé, Soros o David Martínez, gente que realmente aparece apoyando lo que ha sido el envío del proyecto oficial, ¿sí?, al Parlamento para el pago soberano de deuda, que no es poca cosa, entiendo yo, ¿no? Sí, bueno, para entender la realidad, a veces es más importante prestar atención a lo que no pasa que obsesionarse con lo que pasa todos los días. ¿Cómo es eso? Bueno, en lo que vos acabas de señalar. Desde el primer momento en que el fallo de Griesa quedó firme, se le advertía a la Argentina que estaba en default y que los bonistas que no pudieran cobrar iban a actuar en consecuencia, declarando ese default y pretendiendo el pago inmediato del capital de sus bonos. Hasta ahora eso no solo no ha sucedido, sino, como vos señalaste recién, Roberto, dos de los principales fondos tenedores de bonos del canje, el fondo que controla Soros y el fondo que controla un señor Paz, optaron en cambio por demandar en Londres a quien consideran responsable, que es el Banco de Nueva York, lo cual a su vez implica un respaldo implícito al proyecto de ley que ha presentado el gobierno, porque una de las principales medidas de ese proyecto de ley es reemplazar al Banco de Nueva York por incapacidad de actuar y sustituirlo con un fiduciario que sí esté en condiciones de hacerle llegar los fondos. Y en el mismo sentido, el fondo FinTech de David Martínez ha indicado el fin de semana su predisposición a aceptar el canje local para cobrar en la Argentina. Todos ellos juntos son más de 2.000 millones de dólares de bonos del canje que estarían respaldando implícitamente nuestra posición. En general, cuando uno escucha hablar a la oposición política en la Argentina, está desde Mauricio Macri, que dice hay que pagar, hay que sentarse con Griesa y pagar lo que piden, hasta otros que dicen que el gobierno se manejó con impericia en todo esto. ¿Cuánto hay de verdad en este relato opositor y cuánto hay en realidad de juego político mezquino, ¿sí?, de posicionamiento político menor frente a un problema que es un problema? Bueno, poco o nada, de verdad. A ver, ¿por dónde entrarle? El fallo de Griesa es un fallo extravagante. Sí. No lo digo yo, lo dijo en su momento el gobierno de los Estados Unidos en el escrito con el cual apoyó la posición de la Argentina en su apelación ante la Cámara. En ese escrito
el gobierno de los Estados Unidos dijo, y cito, que el fallo de Griesa era una interpretación inédita, que era contraria al interés público de los Estados Unidos porque alteraba las expectativas razonables y no controvertidas de cómo debía interpretarse la cláusula pari passu. Si el gobierno de Estados Unidos pensaba eso, el deber de los funcionarios argentinos que llevan adelante la causa era defender nuestra postura hasta las últimas consecuencias, porque el propio gobierno de los Estados Unidos esperaba un fallo exactamente contrario al que quedó firme eventualmente. O sea que en ese sentido no, yo disiento con esa posición, creo que el gobierno actuó razonablemente. El fallo de Griesa, digamos, rompe con una lógica habitual en el mundo de los negocios, digamos, de las finanzas internacionales. Por supuesto, durante décadas la solución de las crisis soberanas se basaba en una peculiaridad jurídica, que es que los países eran al mismo tiempo inusualmente vulnerables porque efectivamente no cuentan con la protección de la ley de quiebras que tiene cualquier deudor particular y por lo tanto es esperable que rápidamente tengan un fallo en contra porque no cuentan con esa posibilidad, pero al mismo tiempo inusualmente invulnerables porque una vez que obtiene la satisfacción emocional el acreedor de ese fallo, se encuentra con que para poder cobrar tiene que tratar de embargar algo y las leyes de inmunidad soberana de países inclusive de los Estados Unidos impiden que se embarguen bienes que no están dentro del territorio de los Estados Unidos y que se apliquen para fines comerciales allí. Es por eso que durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que ha transcurrido este juicio, la Argentina logró implementar un canje satisfactorio que obtuvo el apoyo del 92% de los acreedores y no se logró embargar nada. Esto rompe con esa lógica, desbalancea el esquema fuertemente en favor de los acreedores y va a dificultar muchísimo cualquier eventual crisis soberana futura de otro país que no sea la Argentina. A ver, claramente en materia de reestructuración de deuda, uno le puede atribuir al kirchnerismo, digamos, un buen manejo de todo el tema de deuda, o por lo menos el mejor de los últimos años en relación a lo que... El mejor que yo conozco, tengo 54. Claro, digamos, en general otros se dedicaron a endeudar, a agrandar la deuda, lo que sea. Lo que estalla, o estallaría, vamos a ponerlo en estos términos, si fracasa lo que está haciendo el gobierno nacional, en realidad lo que estalla es todo el proceso de reestructuración. Digo, volvemos a una situación... Bueno, yo no creo que suceda. Yo creo que el gobierno ha actuado correctamente al no firmar cualquier cosa, en palabras de la presidenta, al no aceptar firmar cualquier cosa. Porque efectivamente, si se aceptaba el fallo de Griesa en los términos y en los tiempos que estaba planteado, como sugieren algunos dirigentes de la oposición, se corría el riesgo cierto de que se disparara la cláusula que se conoce como Rufo, por la cual la Argentina se comprometió hasta fin de este año a igualar cualquier mejora que le diera los fondos buitres al resto de los bonistas del canje. Se dice, con alguna razón, que como esa cláusula solo se dispara frente a un pago voluntario y acatar un orden judicial quizás no fuera voluntario, sino que sería cumplir con una obligación, la cláusula no se dispararía. Pero el gobierno tiene razón en no querer correr el riesgo por dos motivos, uno jurídico y el otro económico. El jurídico es que después del fallo extravagante de Griesa, la interpretación que le dio a la cláusula pari passu, no se puede descartar que un juez de Estados Unidos que tome el caso el día de mañana de una interpretación igualmente inédita para la cláusula Rufo. Pero segundo, desde el punto de vista económico, de lo que no hay duda es que más allá de la conclusión jurídica, demandas de bonistas va a haber reclamando que se aplique la Rufo. Y esas demandas van a dar lugar a juicios, y los juicios duran años. Y durante todo ese tiempo, la combinación de la incertidumbre acerca del resultado y la magnitud de la contingencia, estamos hablando por lo menos de 120.000 millones de dólares, provocaría que el costo de financiación para la Argentina y para sus empresas durante todo el tiempo del juicio se volviera prohibitivo. Y entonces, los mismos que hoy proponen, arreglemos, paguemos los 1.500 en efectivo, que va a ser todo bueno para el país porque va a caer la tasa de interés y vamos a poder financiarnos baratos, son los mismos que ante la primera demanda nos dirían, ha vuelto la incertidumbre. Ahora tienen que arreglar esto también. La última tiene que ver con Griesa y creo que, no sé si esto tiene que ver específicamente con el derecho financiero, pero ¿hay posibilidades de que Griesa revea su fallo? Yo creo que cada vez menos la solución pasa por el juzgado de Griesa. Hasta Paul Singer se duerme en las audiencias de Griesa.
no pasa nada. Nótese, por ejemplo, que el juez Griesa no ha embargado no porque no quiere, sino porque no puede. La ley se lo prohíbe, no va a haber un embargo de los fondos que la Argentina depositó. Yo creo que cualquier solución no necesariamente va a pasar por ese juzgado. Al contrario, creo que lo que hay cada vez más es complicaciones en ese juzgado planteadas no ya por la Argentina, sino por los terceros afectados. O sea que, en principio, sería aconsejable en esta discusión por el pago soberano de la deuda del proyecto enviado al Parlamento que salga lo antes posible. Pero por supuesto, es absolutamente. A ver, si los principales afectados por el fallo, aquellos respecto a los cuales tenemos obligaciones contractuales de cumplir, los bonistas que aceptaron el canje, están diciendo con sus actos que este es un camino hacia una solución, me parece que la Argentina tiene que seguir ese camino y de la misma manera acompañarlos en las apelaciones. El fallo de Griesa en teoría está firme. ¿Cuán defectuoso será que estando firme, igual el 18 de septiembre va a haber una audiencia en la Cámara de Apelaciones para discutir la barbaridad que ha hecho tratando de bloquear el pago de bonos en dólares sujetos a la ley argentina? Porque es inaplicable, digamos. Porque es inaplicable en la práctica. Sebastián, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Claro, Nosotros nos despedimos hasta el miércoles próximo, aquí en Mil Voces, como siempre, y al final, chau, que no se corte.